yacimiento explotaba, un yacimiento de carbón muy grisutoso y por lo tanto difícil, muy complejo. A eso se unía también que las capas eran no solamente verticales, sino también arrosariadas, lo cual implicaba una complejidad muy superior. La minería se puede realizar, como se ve en la imagen, de una forma subterránea, también a cielo abierto, que se ha desarrollado fundamentalmente en el siglo XX, y recientemente también empezó con el petróleo por medio de sondeos. Por medio de sondeos, últimamente se ha desarrollado por los métodos estos de fracking, por los americanos, del cual hablaremos más adelante, y también en Kazajstán para obtener el uranio, de tal forma que Kazajstán se ha erigido en el primer productor de minería de uranio, ya que hace inyección me está ayudando mi nieto para manejar el ordenador. Hacen unas inyecciones de ácido sulfúrico y obtienen sulfatos de uranilo que después consiguen el tratamiento. La siguiente es así. En esta imagen que me están ayudando a compartir aparece la tabla periódica de los elementos. La he traído aquí porque hemos estado hablando del sílex hace un momento, pero ahora he querido recordar con esta tabla periódica que están todos los elementos, que en la naturaleza existen unos 2000 aproximadamente, en torno a 2000, y que el ser humano ha aprovechado muchos de ellos fundamentalmente gracias a sus conocimientos de química. De todos ellos hay dos que son los más abundantes, que son el silicio y el oxígeno. Todos los elementos se unen formando el SiO2, que es precisamente el cuarzo, que es el sílex del que hablaremos un poquito más adelante también. Y en esta tabla que estamos viendo, que es del año 2019, año en el que se conmemoró los 150 años de su descubrimiento por Dmitri Mendeleev, había esos 118 elementos, pero de esos 18 solamente 92 están en la naturaleza. Los otros son artificiales, los ha fabricado el hombre, los ha diseñado, algunos de ellos tienen una vida muy pequeña, incluso que no llega a un segundo, y algunos son de siniestra memoria, como ocurre con el plutonio. Si a esos dos elementos que he mencionado antes, el silicio y el oxígeno, añadimos 6 más, que son el hierro, el aluminio, el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio, tenemos ya 98,5% de abundancia de la corteza terrestre. Entonces, vuelvo a repetir que con ese silicio y oxígeno obtenemos precisamente la variedad de cuarzo del sílex, que es cripto o microcristalina. Los primeros restos de minería se encuentran precisamente para trabajar y elaborar el sílex o pedernal, y están en África. Son unos restos que tienen unos 30.000 años y que pertenecen a la chelense. Esto implica que con esa antigüedad de 30.000 años, lo que decía en un principio, que la actividad minera es la más antigua después de la caza y de la recolección de los frutos silvestres, pues me baso en ello. La actividad de la agricultura se piensa que es de hace unos 8.000, 10.000 años. Es decir, es anterior a la agricultura y por lo tanto también a la ganadería. El ser humano se interesó, por lo tanto, en principio por la piedra y después empezó a interesarse por los metales. De la edad de piedra se pasó a la edad de los metales. Empezó a descubrir los metales nativos, que se daban el oro, la plata,
que eran dúctiles, maleables y bellos, y luego otros, el cobre, el hierro, el plomo, el estaño. Empezó a trabajarlos con el cobre y el estaño, fabricó el bronce, y se fue introduciendo ya en esa edad de los metales. Hay unos primeros yacimientos que se mencionan cuando ya empieza la escritura y por tanto la historia en la Biblia, que son los yacimientos de cobre de Timna. Timna, que está en Israel. Se conocen del orden de 8 a 10.000 pozos en los que se obtenía el cobre, y se considera que estas son las célebres minas del rey Salomón. En el libro de Job, de la Biblia también, se hace referencia a la utilidad que tenía el fuego para dilatar y arrancar los minerales. Y ya en el libro de los Reyes se menciona al rey Salomón que periódicamente preparaba naves para enviar a España, naves que volvían repletas de hierro, cobre, plata y oro. Y así llegamos no a Tarsis, a Tartesos, llegamos a España. Y España fue la gran conocida en todo el Mediterráneo gracias precisamente a sus minerales. España fue conocida fundamentalmente por los fenicios en el siglo XIV, antes de Jesucristo, y combatieron a los tartesos, pero empezaron cambiando con ellos el aceite por el oro y la plata que traían. Posteriormente aparecieron los helenos. En la imagen se ven a 2 mineros con 2 ayudantes realizando los oficios fundamentales de la minería subterránea. Digo subterránea porque hay una lámpara que les ilumina. Uno está haciendo el arranque, otro está haciendo la carga y otro está transportando hacia el exterior. Después de los fenicios aparecieron los helenos y a continuación los cartagineses. Y los cartagineses fueron los que desbancaron a los tartesos, se erigieron en patronos de España, pero fueron desplazados después de la Segunda Guerra Púnica por los romanos, quienes verdaderamente introdujeron la ingeniería de minas en España. En esta imagen aparecen las médulas de León. Los romanos vinieron a España no solamente con buenos ingenieros de caminos que trazaron las calzadas y magníficos ingenieros hidráulicos que hicieron la conducción de aguas utilizando acueductos, canales, sifones, tuberías de plomo que habían obtenido anteriormente en las primas, hasta las ciudades, sino que también trajeron a grandes ingenieros de minas. Ese acontecimiento, la llegada de los romanos, fue otro gran acontecimiento en la evolución de la minería. Merece la pena la visita a las médulas. Los romanos prepararon allí grandes embalses de agua que lanzaban bruscamente sobre esta zona y ese agua brusca arrancaba el mineral y a través de los canales se iban depositando los pequeños granitos o trozos o pepitas de oro que después recuperaban. El yacimiento en sí tenía una ley bastante baja, del orden de 2 a 3 gramos por tonelada. Emplearon, al parecer, del orden de 20.000 esclavos, pero esclavos que eran manumitidos posteriormente si funcionaban bien, si hacían bien su trabajo, e incluso llegaron a obtener la ciudadanía romana. Todo esto consta en uno de los grandes directores que tuvo esa minería, que fue Plinio el Viejo, que se refirió a muchas de las minas que había también en España, no solamente la que él dirigía. Estas minas se pueden visitar, insisto, y merece la pena hacerlo. Allí se arrancaron durante más de 200 años más de 500 millones de metros cúbicos, según indican.
En esta imagen vemos una ermita que se llama la ermita de Nuestra Señora de los Arcos, que está muy próxima a Logroño, está a 15 kilómetros. Y llama la atención sus soportes, sus columnas, que son trozos de columnas de un antiguo templo romano que debía de ser enorme. Pero he traído esta imagen porque aquí en Tricio estuvo una de las explotaciones mineras más importantes que desarrollaron los romanos, y que era una explotación de arcilla. Con esa arcilla, pues, los alfareros fabricaron las ánforas que sirvieron para el transporte de vino y aceite por todo el Mediterráneo. Los alfareros las sellaban, tenían un sello característico y eran ya conocidas, eran las mejores de todo el Mediterráneo. En Tricio, además de esta ermita que es espectacular, y que probablemente sea uno de los templos con culto más antiguos de España, pues debió de ser se debió de construir muy poco después de desaparecer los romanos, es decir, al comienzo de los visigodos. Tricio es posible, al inclinarse sobre los rastrojos de los campos de trigo recién segados, encontrar trocitos de loza, que son de loza de aquellas ánforas. Hay, pero trozos espectaculares, e en alguno de ellos incluso existe esos sellos de los alfareros. Es curiosísimo. Y incluso mirando en el horizonte se puede reconocer el banqueo que hacían para la explotación minera. Ahí va. Bien. Perdón. No. Es esta. Sí. He querido mencionar, siempre me ha llamado la atención, el nombre de Sierra Morena y de Cerro Moriano. Proviene de este célebre Sextus Marius. He sacado aquí una fotografía de una pirita que tengo y que traje de Perú, con unos dodecaedros fabulosos. Y este Sextus Marius, que fue pretor de la España Citerior, se fue haciendo con todos los grandes centros mineros de España. Llegó a ser el gran propietario de las minas de plata y oro de España, hasta el punto que se le consideró en aquel momento el hombre más rico del Imperio Romano. Cometió un error, le invitó a un amigo a pasar una temporada en Roma, y allí el emperador Tiberio le acusó de corrupto, le sentenció a muerte, lo despeñaron por la célebre roca Tarpeya, y él, naturalmente, el emperador Tiberio, le expropió toda su fortuna. Lo he traído por esa indicación de Sierra Morena y Cerro Moriano. Durante la época de los visigodos, realmente el desarrollo de la minería no fue demasiado importante. Me ha llamado siempre la atención ese tesoro de Guarrazar que existe en el Museo Arqueológico de Madrid. Y recuerdo que las etimologías que escribe San Isidoro menciona la magnífica manufactura de oro y de plata que se hacía en España. Y asimismo hace mención a la acuñación de monedas que se hizo fundamentalmente en la época de Leovigildo. Lo mismo que en la época de los visigodos ocurrió también cuando en la dominación árabe de la parte sur de España, donde el único desarrollo relativamente importante fue el de la mina de mercurio de Almadén. Almadén significa la mina en árabe. Y ellos desarrollaron esa mina por una razón fundamental. El mercurio servía para extraer el oro y la plata de sus minerales. Y lo utilizaron ellos, el mercurio, para colocarlo en una cavidad en el suelo, y eso servía como espejo, como reflejo para las favoritas de los califas. Es una imagen
de un libro del que voy a hablar un poco más tarde. Es una imagen de un libro que se llama De Re Metálica. Y, perdón, sí, no, voy a hablar ya. Perdón, así, es esto. Entonces, en esta diapositiva la he sacado para que se vea cómo ya se desarrollaba en el centro de Europa la minería. Se ven los pozos, las galerías. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que desde el exterior, desde el afloramiento de la capa, del filón, de la vena, se iban penetrando con estos descubrimientos hacia el interior. El arranque se realizaba con picas, con mazas y con cuñas. El transporte, como se ve también en la imagen, por medio de carretillas, de capazos que veíamos en una imagen anterior, o incluso con las primeras carretillas. Las primeras carretillas que bien circulaban sobre raíles de madera o bien directamente sobre el piso. La ventilación era fundamentalmente natural, es decir, que se daba una galería, una entrada por una explotación de montaña y después una comunicación con el exterior, se establecía la ventilación natural, o bien, en algunos casos, y aparece en ese libro, con fuelles y con conducciones de tubos metálicos hasta el punto donde estaba el trabajador. La iluminación con esas lámparas de aceites que veíamos en una imagen anterior, pero también se hacían con la antorcha abierta. Esto provocó, cuando ya las personas se interesaban por el carbón en la minería, en esa minería sí era el carbón grisutoso, porque con la llama abierta se producían explosiones y por lo tanto las catástrofes. Entonces apareció una figura que a mí siempre me impresionó, del penitente. El penitente era un condenado a muerte. Un condenado a muerte que se decidía a entrar en una mina donde había grisú y la atmósfera, por lo tanto, era peligrosa o incluso irrespirable, para deflagrarlo, para quemarlo. Si el porcentaje de grisú es inferior a un 5%, puede quemarse. Entonces el hombre se revestía con un ropaje humedecido por agua y la deflagración no le afectaba. Pero si el porcentaje era superior al 5%, estaba entre el 5 y el 14%, explotaba y perdía la vida. Pero tenía siempre una oportunidad para quedar libre. Esta figura del penitente siempre me impresionó, estaba en la librería de la Escuela de Minas y era, pues eso, un personaje que parecía un monje, con unas ropas y con una antorcha en la mano. Y queda el desagüe, que este es un tema muy importante. El desagüe siempre, naturalmente, había acceso del agua al interior de las minas, se realizaba por medio de norias que captaban en una zona, la más baja de la mina, la recogida de aguas y la elevaban por un torno a una noria, pero naturalmente la energía era lo que se llamaba la fuerza de sangre, era la fuerza de los animales, de las caballerías o de las personas. Y entonces, este personaje que veis en la pantalla, que se llama George Bauer, latinizó su nombre por Georgius Agricola, es quizá la primera persona que consigue una tremenda evolución en el conocimiento de la minería. Hasta entonces, ese conocimiento minero se pasaba a través de pequeñas empresas que conocían el tema, como ocurría en las catedrales, los que construían las catedrales, que conocían el sistema y se lo transmitían unos a otros.
Este George Bauer procedía de una nació en 1494 en Sajonia, en lo que entonces era Bohemia, Alemania. En estos momentos esa zona pertenece a la República Checa. Y allí estudió en primer lugar latín y griego. Se estudió las lenguas clásicas y el primer empleo que tuvo fue como profesor de escuela. Siendo profesor de escuela, editó una gramática para los niños, pero no debió de pensar que debía hacer más cosas y se fue a la universidad más antigua y más importante que había entonces en Europa, que era la de Bolonia. Allí estudió astronomía, química, física, matemáticas y medicina. Y ya con todos esos estudios volvió a su patria y allí le asignaron el puesto de médico en una localidad que se llama Joachmisthal. En esa localidad de Joachmisthal estaba el yacimiento de metales más importantes de toda Europa. Entonces el hombre quedó fascinado por esa actividad minera, impresionado. Se pegó a los mineros que eran sus pacientes, pero que también eran los que tenían ese trabajo que al hombre le parecía insólito. Entonces pensó, esto no tiene que quedar en manos de los gremios, que son los que conocen este saber, se tiene que transmitir más. Y se propuso escribir sobre minería, mineralurgia y metalurgia. Y así editó un libro que se llama De Re Metallica. De Re Metallica, es decir, sobre los metales. Este libro lo escribió en la lengua culta que había entonces, que era en latín, en una primera edición que tuvo un éxito enorme allí en Alemania. En consecuencia, la segunda edición ya fue en alemán. Se divulgó por toda Europa y además, no solamente eso, como él quería explicar bien las cosas, consiguió un equipo de artistas que dibujaban muy bien. El libro que no son un libro, sino que son 12 libros en realidad, tiene 300 dibujos, con lo cual, claro, hacía muy comprensible su lectura. En esta imagen aparece el Joachimsthaler. ¿Qué es lo que le he traído por una razón? El Joachimsthaler es una de las monedas más importantes que empezó a circular en el siglo XVI por Europa. Esta moneda es de 1524 y en la efigie aparece un paisano nuestro de Alcalá de Henares, que además era hermano del emperador, quiero decir, Carlos I. Se llama Fernando I, fue el archiduque de Austria y la moneda esta, como digo, fue extendiéndose y tiene otra particularidad. La palabra thaler dio lugar, al parecer después, a la moneda, el dólar. De thaler se pasó al dólar. Voy a pasar al siguiente. Otro de los libros importantes, el anterior se editó en el año 1556. Voy a hablar un poquito más del otro, 1556, y me voy a ir a él. A ver. Eso es, aquí está. Ahí, no, el anterior. El anterior. Ese es. Este libro, que dije que se tuvo ediciones en latín y en alemán, tuvo edición en inglés. Por cierto, hay un libro en latín en el monasterio del Escorial, en la biblioteca. Pues bien, la primera edición en inglés de este libro, de Re Metallica,
que fue el libro de texto sobre minería durante 300 años, se hizo en Estados Unidos. Y lo hizo un individuo que se llamaba Herbert Hoover en el año 1912. Su mujer era una excelente latinista y este hombre, años después, en 1929, se presentó y ganó las elecciones a presidente de los Estados Unidos. Lo recuerdo porque hoy están con las elecciones también. Bien, años más tarde, en el 33, se volvió a presentar Hoover, pero como había tenido que tomar unas medidas muy poco populares, pues perdió las elecciones con Roosevelt. El libro este, de Re Metallica, se ha editado también en francés, pero ha sido en el año 1985, es decir, muchísimo después. Ha habido otro libro, es este, El arte de los metales. El arte de los metales, curiosamente, si aquel lo había hecho un médico, un hombre que no tenía nada que ver con la minería, este lo escribe un clérigo español que era de Lepe, pero lo escribe en Potosí. Si el otro había estado en el centro minero más importante que había en toda Europa, que era Yoagmistal, este está en Potosí y ahí también se queda alucinado por las tareas mineras que se desarrollan y escribe este libro que tiene un título verdaderamente asombroso. Como se mencionaban entonces todas las cosas. Se trata del arte de los metales en el que se enseña el verdadero beneficio del oro y de la plata por azogue, el modo de fundirlos todos, cómo se han de refinar y apartar unos de otros. El autor, como decía, es Álvaro Alonso Barba, natural de Lepe, y que fue clérigo en una parroquia de Potosí que se llama San Bernardo. Bueno, pues este libro se tradujo a todas las lenguas vivas que había entonces en Europa. Está traducido al inglés, al francés, al alemán, al holandés y al italiano. Y realmente es también un prodigio. Pero tiene una diferencia notable con el de Re Metallica. Este libro trata prácticamente sobre mineralurgia y metalurgia, el otro es minería, mineralurgia y metalurgia. Y luego este pues debe tener 20 dibujos, 20 ilustraciones y el otro tiene 300. Pero sin embargo este fue un libro mucho más difundido que el anterior. Un acontecimiento fundamental en la minería ha sido la máquina de vapor y lo ha sido por tres motivos. El primero de todos, porque se estaba persiguiendo un instrumento, una máquina que permitiese el achicar el agua en las minas. Y al parecer este fue el descubrimiento de la máquina de vapor. Pero fundamentalmente porque la máquina de vapor, que fue lo que dio origen pues, a las locomotoras y a los buques con maquinaria transportada, maquinaria mecánica, entonces dio origen a la minería del carbón y del hierro. O sea, provocó esa exigencia de tener locomotoras y tener buques, el desarrollo de las minerías de carbón y del hierro. Otro acontecimiento fundamental fue que se necesitaba que existieran escuelas de minas. Escuelas de minas, es decir, propagar el desarrollo minero. No solamente era el libro de Agrícola o el libro de Alonso Barba, sino que había que enseñar todas las técnicas que estaban relacionadas con la minería. Entonces empezaron precisamente en la misma localidad donde vivía Agrícola, en Freiberg. Allí se creó la primera escuela de minas del mundo. La segunda fue en una pequeña localidad de Hungría años más tarde. La primera fue en el año 1765 y luego, a continuación, en el mismo año 1777, en San Petersburgo, en Rusia, y en España,
pero no aquí donde estamos viendo en la imagen, que es la Escuela de Minas de Río Rosas en Madrid, sino en Almadén. Almadén, que era donde estaba el centro minero, que se consideraba fundamental porque los barcos iban a América con azogue y volvían con oro y con plata, que había servido ese mercurio para obtenerlos. Esta es la Escuela de Minas de Madrid y, sin embargo, en estos momentos las grandes escuelas de minas están fundamentalmente en Estados Unidos, en Colorado, donde estudió mi sobrina Mercedes, y en Queensland. Y hay otra más en Karting y en Australia y otra en McGee en Canadá. Son las minas más importantes que existen en estos momentos en el mundo. En esta imagen de la escuela no se ve, pero detrás está un pequeño castillete en el que existe esa mina modelo. Y en el interior está el Museo de Minerales y de maquetas, maquetas de lámparas de minas. Maquetas de minas y lámparas de minas. Al lado de la Escuela de Minas existe el Instituto Geológico y Minero, que también puede visitarse y que tiene la mejor colección de minerales que hay en España. Perdón. Acontecimiento más importante que ha habido en toda la historia de la minería para mí y persona más importante ha sido el descubrimiento de la dinamita. Alfred Nobel. Alfred Nobel descubrió, para tratar de evitar la sensibilidad tremenda de la nitroglicerina, la dinamita, y lo hizo utilizando la tierra de diatomeas o Kieselguhr, y de esa forma, de pronto, ese pico maza pues ya no tenía ninguna relevancia. Lo importante era la dinamita, y con la dinamita pues naturalmente se consiguió abaratar el arranque de una forma prodigiosa, conseguir mayores avances en galerías, en transversales, y la evolución probablemente fue el descubrimiento más importante. Es decir, que antes se mencionó al principio un gran químico que fue Dmitri Mendeleev y ahora menciono otro gran químico que fue Nobel. Estos son los hombres que más han hecho realmente por el avance de la minería en el mundo. Esto permitió también la perforación, la voladura, perdón, el que se pudiera obtener sustancias minerales de yacimientos que eran más pobres, que estaban más lejanos, que eran más difíciles, porque habían abaratado los costos de una forma considerables. He mencionado antes que la máquina de vapor exigió una fuerte demanda del carbón. También las calefacciones en las casas, es decir, el bienestar de la gente, exigía una gran producción. En la imagen se ve, esta es una imagen que pertenece a un libro que se llama La vida subterránea, está en francés, La vie souterraine, y aparecen ahí una serie de mineros trabajando en una capa de carbón. Entonces, esta demanda del carbón fue doble. En primer lugar, para generar vapor, y después, años después, pero ya en el siglo XX, para la generación de energía eléctrica, que es otro de los acontecimientos fundamentales en la proyección de toda la minería. Por otra parte, esa demanda tan importante de carbón dio lugar, concretamente en Alemania Central, en Colonia, a los grandes yacimientos a cielo abierto de lignitos, a las grandes rotopalas, y todo eso pues influyó también en la evolución de la minería a cielo abierto en todo el mundo. La minería de carbón sigue siendo importante, a pesar de que hay otras
Otros elementos que le están sustituyendo no solamente es el petróleo, sino también ha sido el uranio en la generación de energía eléctrica, por ejemplo, pero la producción sigue siendo muy alta. Es una primera cifra que voy a dar porque he pensado en varias sustancias minerales que son importantes para el hombre. Y esta primera, 1.000 millones de toneladas. De ellos, prácticamente la mitad se dan en China, cerca de 4.000 millones, 3.700 para ser exactos. Bueno, pues siendo China el primer productor, el siguiente productor ya lo hace con un nivel inferior a 1.000 millones de toneladas y ya estamos hablando de Estados Unidos, India, China, India, Australia, Rusia y Sudáfrica. El resto de los productores todos obtienen menos de 100 millones de toneladas. Digo, que den una producción significativa. España tuvo una producción relativamente importante en la época en que yo trabajaba, del orden de 20 millones, actualmente no llega a 3 millones de toneladas. Y todo ello se debe a 3 razones fundamentales. En primer lugar, nuestros carbones no tienen una buena calidad, tienen un alto contenido de cenizas, incluso algunos, como me ocurría en la mina que yo trabajaba de Sabero, un alto contenido de azufre. Y al mismo tiempo hay una complejidad tremenda en nuestros yacimientos. Es decir, la tectónica en España ha afectado muchísimo y nuestras capas son verticales, son arrosariadas, son mucho más difíciles de mecanizar. Cuando se consigue una regularidad en la capa, cosa que ocurre en África del Sur, en Australia, en Estados Unidos, se puede poner una gran rozadora que no hace falta variarla, se adapta perfectamente a la capa y al techo y se consiguen grandes niveles de producción y además con el esfuerzo de una máquina, no con el esfuerzo de un hombre. Además de que nuestros carbones no son buenos, que nuestros yacimientos son muy irregulares, pues tenemos que contar también en la caída de nuestra producción de carbón la inestimable ayuda de los sindicatos y de los ecologistas. He visitado recientemente en Sama de Langreo, en Asturias, un museo de la minería que es espectacular. Y os lo recomiendo para que vayáis acompañados con niños también. Es magnífico. Recoge, pues claro, todos los objetos que se utilizaron en la minería, incluso tiene acceso a una de las minas. Se puede conocer de una forma muy segura, naturalmente, y es muy entretenido e instructivo. Ahora me voy a referir a sustancias minerales que han contribuido tremendamente al desarrollo minero en el siglo XXI. Y la primera de todas, pues claro, es el petróleo. El petróleo se había descubierto muchos años antes del siglo XX, pero realmente su evolución importante es en el siglo XX. El petróleo implica el motor de combustión interna y, por lo tanto, la aparición de vehículos, aviones, barcos y, por lo tanto, y luego más tarde a la generación eléctrica. Pero además, el petróleo tiene otra implicación importantísima, que es la petroquímica y con ella la aparición de los plásticos, el polietileno, el PVC, la sustitución de algunos de los metales y la producción del petróleo se da no como ocurre con el resto de las sustancias minerales en toneladas año, sino se da en barriles día. La producción actual es del orden de unos 100 millones de barriles día. Bien, esto traducido, suponiendo una densidad media
en la que puede evolucionar el petróleo, significa una cifra del orden de 5.000 millones de toneladas. Es decir, estamos hablando del carbón 8.000, el petróleo bajamos ya a 5.000 millones. El gran productor es Estados Unidos y lo es gracias a la tecnología que ha desarrollado del fracking, es decir, la rotura de los esquistos y que consigue por otros sondeos con ese agua que he metido con aditivos y con arenas, obtener el petróleo. Siempre, naturalmente, que el precio del petróleo, que es el que manda, en la economía manda el mercado, naturalmente, el precio, pues sea inferior a $50. A Estados Unidos le siguen en producciones Arabia Saudita, Rusia, Canadá e Irak. Y aquí hay una cuestión. China no solamente es el sexto, sino que es importador. Es una sustancia, por lo tanto, el petróleo que le preocupa mucho al gobierno de China porque está dependiente de Estados Unidos. Y eso va a tener que ver con otro metal que vamos a hablar un poco más adelante. No sé qué pasa aquí. Pedro. No. Aquí me falta perdón, me falta la imagen, no sé qué pasa. Ostras. Bueno, no tiene importancia. No hay imagen, se ha perdido. Voy a seguir hablando. No, falta esta imagen. Perdón a los que me están escuchando, nos hemos quedado sin una imagen. No está. Bueno, la imagen que aparecía es la siguiente. La imagen que aparecía era una rozadora, no sé, además desaparecía una rozadora que se utilizaba en las minas de potasa. Es una rozadora que tiene dos piñas con la que arranca el carbón, incide sobre dos palas que arrastran la potasa arrancada a un arrastrador de racletas y este lo eleva sobre unos dúmperes que lo llevan a su vez por las galerías hasta una tolva y de ahí por cinta transportadora sale al exterior. Y todo esto lo sacaba porque me voy a referir a otras sustancias minerales. En primer lugar, lo voy a hacer con una que no es esta, es la del hierro, que es la tercera sustancia mineral en volumen. Se produce en el hierro, la producción de hierro en el mundo es del orden de 2.500 millones de toneladas año. El primer productor es Australia, pero le siguen Brasil, India, China y Rusia. Realmente el hierro en estos momentos se abastece en todas las grandes potencias. Hay otro elemento que además apareció en el siglo XX, que es el aluminio, y el aluminio, la producción es del orden total de 65 millones de toneladas, y realmente no pudo obtenerse antes porque exige una cantidad enorme de energía eléctrica, ya que el procedimiento para obtenerlo es la electrolisis. El mayor productor de aluminio es China. China obtiene más del 50% de la producción. Pero también en este tiempo apareció una gran demanda por el crecimiento de la población de los abonos. Y dentro de los abonos hubo la demanda naturalmente de potasa y de fosfatos. Por eso estaba la imagen de la rozadora de la fosfata que ha desaparecido. Bien, por otra parte hay una gran demanda de las sustancias para la construcción, que es gravas, arenas, arcillas, calizas, para obtener el cemento, etc. Bien, pues
realmente la gran demanda que se produjo en el año 1973 con motivo de la crisis del petróleo en ese año fue del uranio. Cuando de pronto apareció la guerra de Yom Kippur, desapareció la oferta del petróleo, todos los países, los gobiernos de los países se pusieron muy nerviosos y empezó a desarrollarse la generación de energía eléctrica a través del combustible nuclear y, por lo tanto, de la minería del uranio. El gran productor de uranio fue en los primeros momentos Canadá, pero en estos momentos, como decía ahora en principio, es Kazajstán, y Kazajstán lo hace porque utiliza un método en que realmente no es necesario todo eso que hemos hablado anteriormente del arranque, carga y transporte. Inyecta a través de unos sondeos unos líquidos ácidos, ácido sulfúrico, y obtiene un sulfato de uranilo que en un tratamiento pues, obtiene directamente. La producción del mundo de uranio es del orden de unas 60.000 toneladas y eso sirve para abastecer unas 400 centrales nucleares que hay en el mundo. Realmente el porvenir del uranio, del carbón y del petróleo en cuanto a la generación de energía eléctrica, pues probablemente cambiará totalmente cuando la energía de fusión llegue por fin a nosotros y sea una energía barata y limpia. Aquí pues, otra de las sustancias minerales que ha sido muy importante en los últimos tiempos ha sido el litio. El litio y las tierras raras. El litio es el metal necesario para las baterías de automóviles y esa debe ser la apuesta que está haciendo en estos momentos China. Si China consigue obtener un coche eléctrico, conseguirá necesitar mucho menos petróleo, depender menos de Estados Unidos y al mismo tiempo, como eres el gran productor de litio, vender a otros países y ya tendrá la economía industrial y económica de todo el mundo. Una de las dos últimas imágenes, he hecho una fotografía de una lámpara Davy porque me iba a referir a esas técnicas que han contribuido al desarrollo de la minería durante el siglo XX. La primera de todas ellas ha sido el sostenimiento. Si el ser humano primero utilizó la madera, las trabancas, las mampostas, pues después empezó a utilizar esos elementos que había empleado para la construcción, que eran el cemento. Y dentro del cemento, pues las dovelas, los sillares, que con ellos pues entibaba, cubría esas galerías en las cuales la duración en el tiempo iba a ser muy superior. Así, en los embarques de la mina, la entrada se hacía a través de zonas que estaban endoveladas y que naturalmente resistían muchísimo el paso del tiempo. Después se empleó el cuadro metálico y dentro de los cuadros metálicos diferentes perfiles, incluso alguno que a pesar de la presión de los terrenos se podía después arrancar e incluso modificar y reutilizar. Ese era el famoso perfil TH de Toussaint-Heisman, se llamaba así. Otra de las grandes evoluciones que hubo en la minería fue la iluminación. Y dentro de la iluminación, que empezó con esas lámparas de llama abierta, ya sean la de acetileno, la de la torcha simplemente, pues el primer gran descubrimiento dentro de la iluminación fue esa lámpara que se está viendo, la lámpara Davy, que era una lámpara muy fuerte que tenía, lamento no haber pasado aquí, porque tenía una en casa y podíamos haberla vista, tiene dos mallas con las cuales se impide que la llama que se prende en el interior salga al exterior.
Y además, esa no solamente iluminaba, sino que también permitía detectar el porcentaje de grisú que había en el ambiente. Rebajando un poco la llama, se venía a una altura de azulada que nos indicaba cuál era el porcentaje que había de grisú. Por último, la ventilación. La ventilación evolucionó en las minas de una forma notable con el descubrimiento de el motor eléctrico y con los grandes ventiladores. Entonces se pasó de aquella ventilación soplante que hablábamos en la antigüedad con fuelles a una ventilación aspirante que pasaba por todos los entornos, por todas las galerías de la mina y se extraía a través del ventilador. Nosotros en Sabero teníamos una ventilación fabulosa que llevaba a un nivel de 60 metros cúbicos, pero realmente la que más me impresionó en esta vida fue la que conocí en una mina de oro en África del Sur, en Western Deep Levels, que llegaba a una profundidad, la máxima, es la mina más profunda del mundo, que tiene 4.000 metros de profundidad. Entonces, en ella no solamente se conseguían unos volúmenes fantásticos de aire, sino también una cierta refrigeración, porque a esa profundidad el calor es tremendo. Bueno, ya para terminar, vuelve el monasterio del Escorial, que tenéis todos los que pertenecéis al Ateneo Escorialense muy grabada en vuestra retina. Pues este monasterio del Escorial le debe mucho no solo a su promotor, el rey prudente Felipe II, ni a sus arquitectos también, Juan de Herrera y ya no recuerdo, pues le debe muchísimo a la minería. Le debe a la minería fundamentalmente por el granito que es la base. El granito es mucho más fuerte que las rocas que se habían utilizado anteriormente, caliza o arenisca. El granito está constituido por 4 minerales, cuarzo, feldespato, ortosa y mica. Los 4 tienen precisamente esos elementos, silicio y oxígeno, que tenían ese primer mineral por el que se interesó el hombre, el sílex. Y este granito se obtuvo de canteras muy próximas al Escorial, es decir, las canteras que hay en Zarzalejo, en Cadalsa de los Vidrios, en Alpedrete y en Valdemorillo. Allí los canteros prepararon todos esos sillares, dovelas y volardos que tiene el monasterio. Otro de los minerales importantes que hay es la pizarra. La primera pizarra que vino al monasterio procedía de los Países Bajos. Con ella vinieron también los pizarristas, que eran los que la sabían cortar para el monasterio, pero posteriormente ya se trajo de un yacimiento que se encontró en la provincia de Segovia, en el pueblo de Bernardos. Terminamos ya con los mármoles, y dentro de los mármoles, que parece que muchos de ellos provienen de Macael, pues bueno, hay algunos otros también que llegan de Carrara, y naturalmente me estoy acordando del maravilloso Cristo del Benvenuto Cellini. Y por último, ese jaspe que aparece, ese jaspe rojo que aparece en el altar mayor y en el panteón, que todo él viene de un pueblo, una localidad de Huelva que se llama Cogullos. Y os recuerdo las sugerencias para que visitéis cuando podáis museos que tienen que ver con la minería. De las médulas en León, ese célebre mina de potasas y silinita en Cardona, Barcelona, y la minería y el de minería del carbón de Sama de Langreo. Y por último, pues la visita que yo con mi hermano había previsto algún día a la mina piloto que hay en la Escuela de Minas.
Y nada más. Muchas gracias por vuestra paciencia. Pues muchas gracias a ti, Juan Ramón, por este instructivo paseo por la historia de la minería desde cuando no había hasta la actualidad, que ha estado muy interesante.